Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo, porque esta historia les va a dejar una lección que pocos olvidan. Era poco después de las 6:30 de la tarde cuando Ruben Ellington, un hombre que no aparentaba ser millonario, giró su vehículo desde la Loop 101 y se internó en la entrada sombreada del Sierra Marray Resort, en Scottsdale, Arizona. El calor todavía era fuerte, a pesar de que el sol comenzaba a ocultarse. La carretera ardía como si hubiera sido planchada por el fuego del día, y las montañas lejanas estaban pintadas en tonos naranjas y rosados. Ruben puso el auto en park y dejó escapar un suspiro lento. No había venido solo. En el asiento trasero, su hija de 9 años, Aubrey, dormía con la mejilla pegada al vidrio. En su regazo, la tableta apagada había resbalado mostrando la pausa de una caricatura infantil. Ese instante, aparentemente simple, tenía un significado profundo para él. No era un viaje de negocios, aunque lo pareciera. La realidad era que habían manejado 6 horas desde San Diego. Podía haber enviado a un asistente, podía haber delegado, pero eligió hacerlo él mismo. ¿La razón? Una promesa. Aubrey había visto las fotos del hotel recién remodelado, con su famosa cascada en el lobby, y había pedido pasar allí su cumpleaños. Ruben pensó que era mejor que Disneyland, mejor que cualquier destino turístico lleno de ruido. Este viaje sería padre e hija, un regalo que no se mide en dinero, sino en recuerdos. Ruben no lucía como dueño de un resort de lujo. Vestía una camiseta azul marino, shorts con bolsillos y unos tenis desgastados. Su apariencia recordaba más a un exmilitar retirado que a un inversionista exitoso. Y de hecho, lo era. Años en los Marines lo habían dejado con cicatrices invisibles y rodillas que crujían al moverse. Sin embargo, había algo en el que nunca se borraba: la disciplina y la mirada de alguien que siempre está observando. Cuando bajó del auto y abrió la puerta para que Aubrey saliera, la niña tomó su mochila rosada como si cargara un tesoro. Caminaban de la mano rumbo al vestíbulo. Y allí fue donde empezó todo. El lobby del Sierra Marray era un espectáculo diseñado para impresionar. Aire fresco, aroma a cedro y lavanda, y el sonido del agua cayendo en una pared de cristal. Aubrey, con los ojos brillando, señaló emocionada. «Mira, papi. Si es de verdad». Ruben sonrió. «Te dije que no era un truco». Se acercaron al mostrador. 3 empleados estaban allí. 2 se reían distraídos mirando un teléfono, y la tercera, una joven maquillada con precisión y un letrero que decía Mackenzie, fue la que los atendió. Ruben habló con cortesía. «Buenas noches. Reservación a nombre de Ruben Ellington, Ellington Travel Partners». Ella lo miró de arriba abajo, su sonrisa se desvaneció, y preguntó con frialdad: «¿Tiene número de confirmación?». Él explicó con calma que no lo necesitaba, que era el dueño de la firma que había reservado directamente. Suite Deluxe, 5 noches, solo él y su hija. Mackenzie tecleó unos segundos y luego, con un gesto impaciente, lo interrumpió. «Lo siento, señor, pero estamos completamente llenos». Ruben parpadeó, incrédulo. Ella ni siquiera intentó verificar bien. Le sugirió ir al hotel de enfrente y de inmediato atendió a otra pareja de turistas con sonrisas y amabilidad, como si él y su hija fueran invisibles. Aubrey miró a su padre confundida. «Papá, ¿se olvidaron de nuestra habitación?». Ruben le respondió con una calma que solo un hombre entrenado para soportar la presión podía mostrar. «No creo que se olvidaran, cariño. Creo que prefirieron no vernos». No levantó la voz. No hizo un escándalo. Se sentó con su hija en un banco cercano al agua artificial, mientras observaba cómo el siguiente matrimonio recibía sus llaves sin ningún problema. Lo que acababa de suceder no era un error de sistema. Era algo mucho más serio, una decisión. Ruben, que nunca dejaba pasar un detalle, ya no solo estaba allí para unas vacaciones. Estaba observando. Y aunque nadie lo sabía aún, lo que parecía un simple malentendido,
En la recepción estaba a punto de convertirse en una lección que todo el personal del resort jamás olvidaría. Rubén no se quedó quieto por mucho tiempo. Sentado en el lobby junto a la cascada, con su hija abrazando la mochila contra el pecho, repasaba lo ocurrido como un soldado analiza un terreno hostil. Él no veía un error administrativo, veía un patrón de comportamiento. Y sabía que frente a ese tipo de situaciones había dos caminos: callar y aceptar, o enfrentar con firmeza. Le dijo suavemente a su hija: «Espera aquí un momento, cariño. Voy a intentar de nuevo». Aubrey asintió, aunque la duda seguía en sus ojos. Rubén se acercó otra vez al mostrador, esta vez solo. Mackenzie había terminado de recibir a dos caballeros mayores vestidos con ropa de golf, a quienes trataba con una sonrisa cálida y atenta. Pero cuando Rubén habló, su gesto volvió a endurecerse. «Señor, ya le dije que no hay habitaciones disponibles», respondió con fastidio, antes incluso de que él terminara su frase. Rubén, con un tono más firme pero sin levantar la voz, replicó: «Entonces necesito que escribas el nombre completo, Ellington Travel Partners. Revisa en ese archivo, por favor». Mackenzie dudó unos segundos, luego tecleó. Rubén la observó en silencio. En la pantalla apareció algo que la hizo reaccionar, un gesto diminuto, apenas perceptible, pero suficiente para alguien acostumbrado a leer miradas. Lo había encontrado. Y, aún así, ella cerró la ventana del sistema rápidamente y dijo: «Nada, lo siento. Le repito, estamos llenos». Era evidente. No era un olvido. Era una decisión. Rubén no discutió. No la acusó. Simplemente dio un paso atrás, inclinó levemente la cabeza y se retiró. Pero en su mente ya había quedado marcada la palabra clave: elección. Se sentó de nuevo en un rincón del lobby, sacó su teléfono y marcó un número directo. Al otro lado contestó Lisa, su asistente de confianza. «Lisa, soy Rubén. Estoy aquí en el Sierra Marray con Aubrey. Acaban de decirme que no hay habitaciones». Hubo una pausa. Rubén sonrió con ironía, aunque no era una sonrisa alegre. «Sí, lo sé. Ironic, ¿no? El dueño sin cuarto. Confírmame, por favor, la reserva en tu sistema». Cortó la llamada y se recostó en la silla. A su lado, Aubrey preguntó en voz baja: «Papá, ¿y si tenemos que dormir en el carro?». La pregunta lo atravesó de un modo distinto. No porque fuera real la posibilidad, podían pagar cualquier hotel de la ciudad, sino porque le recordó los días en que eso sí había sido su única opción. «No, cielo. Aquí no va a pasar eso», le dijo, dándole un beso en la cabeza. El teléfono vibró poco después. 2 mensajes de Lisa: «Reserva confirmada, Suite 314, 5 noches. Todo está en el sistema». Y una pregunta: «¿Quieres que llame al gerente general?». Rubén miró hacia el mostrador. Mackenzie seguía allí, sonriendo de nuevo a unos huéspedes recién llegados. Tecleó su respuesta: «No. Les daré una última oportunidad». Se levantó con paso firme y se acercó de nuevo, esta vez encontrándose con otro empleado, un hombre alto, de bigote fino, chaqueta beige y placa que decía Calvin. Su actitud era distinta, se notaba dispuesto a escuchar. «Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarle?». Rubén fue directo. «Tengo una reserva bajo Ellington Travel Partners. Suite 314. Calvin comenzó a escribir. Mackenzie, desde el lado, tensó los hombros. En pocos segundos, el sistema mostró lo que Rubén ya sabía. «Tiene razón, señor Ellington. Aquí está, 5 noches, Suite Deluxe. Lamento el malentendido». Mackenzie no dijo nada, pero Rubén vio claramente el pequeño sobresalto en su rostro al escuchar su apellido. Calvin, nervioso, intentó enderezar la situación. «Enseguida le imprimo las llaves. ¿Quiere que alguien le ayude con el equipaje?».
Rubén no tomó las llaves todavía. Su voz fue tranquila, pero con un peso ineludible. Quiero hablar con su gerente general. Ahora. Calvin tragó saliva. El gerente general no está hasta mañana. Pero puedo llamar al asistente. Hazlo, respondió Rubén. A unos metros, Aubrey lo miraba con esa mezcla de admiración e inquietud que solo un niño puede sentir cuando ve a su padre mantener la calma en medio de la tensión. Y en ese instante, Rubén comprendió algo, ya no era solo una cuestión de registrarse en una habitación. Era una cuestión de principios. Lo que había empezado como un viaje de cumpleaños se estaba transformando en una lección de vida que marcaría a todos los que estaban presentes. Calvin regresó con 2 tarjetas recién impresas y una sonrisa forzada. Aquí está, señor Ellington. Suite 314, tercer piso. Rubén no tomó las llaves de inmediato. Su mirada iba más allá del plástico en el mostrador. Estaba evaluando el comportamiento de quienes lo habían tratado como si no perteneciera allí. Con calma, preguntó. ¿El asistente del gerente general va a salir a hablar conmigo, o también está demasiado ocupado? Calvin dudó. Tartamudeó una excusa sobre que estaba en una llamada, pero Rubén lo interrumpió con una sola frase. Yo espero. Ese tono no sonaba agresivo, pero era imposible ignorarlo. Mackenzie, que seguía tras el mostrador, bajó la vista a su bolígrafo, fingiendo estar ocupada con papeles inexistentes. Sabía que había quedado expuesta. Mientras tanto, Aubrey tiró suavemente de la camiseta de su padre. ¿Ya tenemos cuarto?, preguntó en voz baja. Sí, contestó él, pero esto aún no termina. La niña asintió, aunque no entendía del todo. Para ella, la prioridad era poder ver la piscina desde el balcón y, ojalá, meterse al agua antes de dormir. Minutos después, Calvin volvió con la respuesta: la asistente del gerente general, una mujer llamada Amelia Rowe, lo recibiría, pero pedía un poco de tiempo. Rubén simplemente dijo: entonces esperaré en mi habitación. Tomó las llaves con gesto firme, sin agradecer ni discutir. Esa era su forma de marcar un límite. El dueño del lugar no necesitaba levantar la voz para dejar claro quién tenía el control. Padre e hija subieron en el ascensor. En el camino, Aubrey le lanzó otra pregunta, ingenua pero certera. Papá, ¿por qué no querían darnos el cuarto si tú eres el dueño? Rubén tardó unos segundos en contestar. Sabía que debía cuidar sus palabras, porque lo que ella aprendiera de esta experiencia sería más valioso que cualquier suite de lujo. Porque algunas personas juzgan con la vista, no con la verdad. Y cuando creen que alguien no encaja en su idea de quién merece estar aquí, toman decisiones equivocadas. La niña frunció el ceño y dijo algo que lo sorprendió. Pero tú siempre me dices que lo correcto es tratar bien a todos. Él sonrió con un dejo de tristeza. Y eso es exactamente lo que voy a enseñarles. Cuando llegaron a la suite 314, Aubrey corrió hacia la ventana y gritó emocionada. Papá, se ve toda la piscina. El lugar era amplio, moderno, con ventanales que mostraban el perfil de las montañas y una sala decorada con muebles que él mismo había aprobado durante la remodelación. Ironía pura, había invertido millones para que ese resort brillara, y en la entrada, lo habían tratado como a un intruso. En ese momento, su celular vibró de nuevo. Lisa, su asistente, le escribía: ¿seguro que no quieres que llame a la junta directiva? Esto puede escalar rápido. Rubén respondió con la misma calma que mantenía desde el inicio. No. Primero quiero ver hasta dónde llega la cultura de este lugar. No se trata de gritar más fuerte, sino de exponer la verdad. 10 minutos después, un golpe en la puerta rompió el silencio. Rubén abrió y se encontró con una mujer de cabello corto, uniforme impecable y expresión nerviosa. Su placa decía Amelia Rowe, Assistant General Manager. Señor Ellington, empezó ella, con un tono serio, quiero disculparme por lo sucedido en su registro. Esto no refleja nuestros valores ni el servicio que deberíamos brindar.
Rubén la dejó pasar. Se sentó en el sofá y la observó con esa mezcla de paciencia y escrutinio que solo alguien con formación militar puede sostener. ¿Sabe usted quién soy?, preguntó. Amelia respiró hondo. Sí. Revisé los documentos y sé que usted es socio propietario a través de Ellington Travel Partners. Rubén asintió. Entonces explíqueme, ¿por qué su personal decidió que yo no tenía derecho a mi propia suite? Amelia dudó. Sus palabras salieron lentas, pero claras. Creo que fue un juicio apresurado basado en su apariencia. Algo que no debió ocurrir. Rubén inclinó levemente la cabeza. Esa era la respuesta que esperaba escuchar, pero no significaba que fuera suficiente. No busco un espectáculo, señor Arrow. No vine a humillar a nadie. Pero este lugar lo construí con un propósito, que cualquier huésped, sin importar cómo luzca, se sienta bienvenido. Lo que pasó hoy va en contra de todo eso. ¿Está usted dispuesta a corregirlo? Amelia, todavía de pie, contestó con firmeza esta vez. Sí. Personalmente me ocuparé de ello. Rubén se levantó, le estrechó la mano y añadió. Bien. Porque yo no olvido. Y en ese instante quedó claro, la verdadera batalla apenas comenzaba. La conversación con Amelia terminó con un apretón de manos, pero para Rubén aquello no era un cierre, sino apenas un primer paso. Había recibido disculpas, sí, pero una disculpa sin cambios reales no es más que aire. Y si había algo que él no toleraba, era la falta de responsabilidad. Esa noche, mientras Aubrey hojeaba una revista del resort, él salió al balcón. El cielo del desierto se oscurecía poco a poco, y las luces del complejo encendían un escenario que parecía perfecto a simple vista. Pero Rubén no veía solo el lujo. Veía un sistema en el que alguien, en algún momento, había permitido que las apariencias pesaran más que los valores. Al amanecer, su reloj interno de Esmarine lo despertó antes que el sol. Preparó un café instantáneo en la habitación, amargo, flojo, pero suficiente, y salió al balcón a observar el terreno. El área de la piscina estaba impecable, las sillas alineadas como en formación militar. Todo lucía en orden, al menos en la superficie. A las 8, bajó con Aubrey al restaurante principal, el Desert Bloom Café. Ella llevaba su vestido naranja favorito y unos tenis, con dos coletas que había insistido en peinarse sola. Rubén, como siempre, ropa sencilla, camiseta lisa y jeans gastados. El contraste era intencional. Quería ver cómo lo trataban cuando nadie sabía su apellido. La anfitriona, una joven de cabello trenzado, los recibió con una sonrisa auténtica. ¿Mesa para dos?, preguntó. Sí, por favor, respondió Rubén. Los acomodó junto a una ventana, sin mirarlos por encima del hombro, sin demoras. Ese simple gesto bastó para mostrar la diferencia entre alguien que respeta y alguien que discrimina. Pidieron el desayuno, un omelette de vegetales y café para él, panqueques con chispas de chocolate y mucho jarabe para Aubrey, que devoraba la idea con ojos brillantes. Sin embargo, en la mesa de al lado ocurrió algo revelador. Una pareja mayor, de unos 60 años, claramente habituada al lugar, llamó al mesero y dijo: «Preferimos no estar tan cerca de toda esta actividad. ¿Podría movernos a otra mesa más tranquila?». La palabra actividad quedó flotando. No era ruido lo que les incomodaba. La mirada directa hacia Rubén lo confirmó, lo que no les gustaba era quién estaba sentado junto a ellos. El mesero dudó. La única mesa disponible estaba justo al lado de Rubén y su hija. Avergonzado, los condujo a otro sector, lejos de ellos. Aubrey seguía dibujando un conejito con el jarabe en la servilleta. No se enteró. Pero Rubén sí. Lo vio todo. Y lo más interesante fue que también lo notó la anfitriona, la misma joven que los había recibido con amabilidad. Se acercó discretamente minutos después. ¿Todo bien con su mesa?, preguntó en voz baja. Perfecto, gracias, contestó Rubén.
Ella bajó un poco la voz. Quiero disculparme por la actitud de esa pareja. No es la primera vez que hacen comentarios de ese tipo. Rubén la miró con atención. Ella no tenía por qué acercarse, pero lo hizo. Ese tipo de carácter es el que él valoraba en un equipo. Manejaste la situación con respeto, dijo. Quédate con eso. Ella asintió, con la frente en alto. No todos los empleados del resort compartían la misma visión que Mackenzie. Y ese contraste era clave. Le mostraba a Rubén que aún había gente valiosa dentro del sistema. Al terminar el desayuno, padre e hija caminaron hacia el lobby. Aubrey, con su inocencia intacta, hablaba de cuánto jarabe le había puesto a sus panqueques. Pero Rubén pensaba en otra cosa, el día anterior lo habían intentado hacer invisible. Hoy, con cada gesto, quedaba más claro que ese problema era cultural, no técnico. Y él ya estaba decidido a enfrentarlo desde la raíz. Después del desayuno, Rubén decidió quedarse en el lobby con un café en mano, mientras Aubrey se entretenía con su tableta y unos audífonos grandes que parecían cubrirla de todo lo que pasaba alrededor. A simple vista, parecían un padre común y su hija disfrutando de unas vacaciones normales. Pero en realidad, Rubén estaba observando con lupa. Y no tardó en ver un nuevo episodio. Un hombre joven, afroamericano, con traje de oficina y un portafolio, se acercó al mostrador. Saludó con educación, entregó su identificación y explicó que venía por una reserva corporativa. Mackenzie estaba de turno nuevamente. Apenas leyó el apellido, frunció el ceño y, tras teclear unos segundos, dijo con tono seco. No aparece ninguna reservación. Tendrá que llamar a su empresa y pedir una confirmación. El hombre, sorprendido, trató de insistir. Mi compañía me aseguró que ya estaba confirmado bajo la tarifa corporativa. Ella, sin darle espacio, repitió. Lo siento, no hay nada aquí. No puedo hacer más. Él se apartó, visiblemente incómodo, y comenzó a llamar desde su celular. Había un patrón que se repetía, las mismas excusas, la misma indiferencia. Rubén dejó su taza sobre la mesa y se levantó con calma. Caminó hacia el mostrador y habló directo a Calvin, que estaba cerca. Quiero hablar con Amelia. Ahora. Calvin palideció. Señor Ellington, ella aún no ha llegado. Rubén se giró hacia Mackenzie. ¿Estás segura de que no hay registro de esa reservación? Preguntó con una calma que resultaba más intimidante que cualquier grito. Ella se quedó helada. Su rostro perdió color. No contestó. Calvin ya estaba levantando el teléfono, nervioso. Rubén se volvió hacia el hombre del traje. ¿De qué empresa viene? Trust Energy, respondió, aún incrédulo. Nos dijeron que todo estaba listo. ¿Qué tipo de habitación le asignaron? Un king estándar, respondió él. Rubén asintió. Correcto. Ese contrato lo aprobé personalmente la semana pasada. El joven lo miró sin comprender. ¿Usted? Rubén se presentó sin rodeos. Soy Rubén Ellington. Este hotel es mío. Calvin casi dejó caer el teléfono. Mackenzie ni se movió. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión. Rubén señaló al huésped. Tendrá su habitación en 5 minutos. Luego llamó con la mano a la misma anfitriona del restaurante, la joven que la noche anterior había mostrado empatía. ¿Podrías ayudar a este caballero a instalarse? Por supuesto, respondió ella con firmeza. Mientras los dos se alejaban hacia los ascensores, Rubén volvió a mirar al mostrador. Ayer me dijeron que el hotel estaba lleno. Hoy le dicen lo mismo a otro huésped que luce diferente al promedio de su clientela. ¿De verdad van a seguir llamando a esto un error? Calvin no supo qué contestar. Mackenzie bajó la mirada al teclado, incapaz de sostenerla. Rubén no necesitaba gritar. El peso de su autoridad estaba en la serenidad de sus palabras. Volvió a sentarse junto a su hija.
Aubrey levantó la vista de su tableta y preguntó: ¿Arreglaste todo otra vez? Él tomó su café y contestó: Estoy trabajando en eso. Porque ahora ya no era un malentendido aislado. Era un patrón, y Rubén estaba decidido a enfrentarlo de raíz, aunque eso significara remover a más de un empleado del camino. El incidente con el huésped de traje se regó como pólvora en el resort. Bastó una hora para que los rumores llegaran a todos los rincones. El hombre de aspecto sencillo, que parecía cualquier cliente más, resultaba ser el dueño del hotel. Los primeros en cambiar de actitud fueron los empleados más jóvenes. El barista de la cafetería del lobby, que la noche anterior ni lo miraba, se acercó con una sonrisa nerviosa y le ofreció un café de cortesía. Los botones, que antes lo ignoraban, ahora lo saludaban con respeto, con la espalda más recta que nunca. No lo hacían por cortesía real, sino por temor. Y Rubén lo sabía. Mientras tanto, Aubrey disfrutaba de la piscina. Chapoteaba en el área infantil con un flotador en forma de delfín. Para ella todo seguía siendo diversión. Para su padre, en cambio, era una especie de misión encubierta. Sentado en una tumbona, con las gafas de sol puestas, Rubén observaba discretamente los movimientos del personal. Miradas de reojo, conversaciones cortadas cuando él pasaba, silencios incómodos. Era como si la revelación de su identidad hubiera cambiado las reglas del juego. A las 2:47 de la tarde recibió un mensaje en su celular. El director regional, Gordon Presley, está aquí. Amelia lo espera en el lounge ejecutivo. Puede reunirse con ellos cuando guste. Rubén cerró el teléfono, secó a su hija y le compró un snack en el café de la piscina. Cariño, voy a hablar un rato con unas personas de la oficina. ¿Quieres ver caricaturas en la habitación? Ella asintió con la boca llena de gomitas. Minutos después, Rubén entraba en el lounge ejecutivo. Allí lo esperaban Amelia Rowe, la asistente del gerente general, y un hombre mayor, calvo, con traje sin corbata y gesto serio, Gordon Presley, director regional. El encuentro comenzó con la típica formalidad. Gordon se levantó para estrechar la mano de Rubén. Señor Ellington, es un placer. Volé desde Dallas esta mañana para atender personalmente la situación. Rubén se sentó frente a ellos, directo al grano. ¿Leyó el informe de lo ocurrido? Sí, respondió Gordon con firmeza. Entonces sabe que no fue un error del sistema, sino un problema de personas. El director asintió. Amelia intervino rápido, como queriendo adelantarse. He hablado con Mackenzie. Está en licencia administrativa mientras investigamos. Rubén levantó una ceja. ¿Y el resto de su equipo? Ella mencionó protocolos de capacitación, módulos de sensibilización, cursos en línea. Rubén la interrumpió con un gesto de la mano. No estoy aquí para escuchar sobre diapositivas. Estoy aquí porque este lugar se construyó con un principio básico: todo huésped debe sentirse bienvenido. Y anoche, y otra vez esta mañana, eso no ocurrió. El silencio se volvió pesado. Gordon intentó suavizar. ¿Qué espera que hagamos exactamente? Rubén se inclinó hacia adelante. Quiero más que sanciones. Quiero un caso real que su personal no pueda ignorar. Quiero nombres, detalles y consecuencias sobre la mesa. Quiero que esto se convierta en un ejemplo de lo que no debe volver a ocurrir. Ni Amelia ni Gordon lo interrumpieron. La claridad de su voz era imposible de esquivar. No se trata de mí, continuó. Se trata de cualquier persona que entre por esas puertas. Ya sea con sandalias o con zapatos italianos, ya sea que conduzcan un auto de lujo o un coche alquilado. Si su primera reacción es pensar que alguien no pertenece aquí, entonces quien no pertenece es el empleado que lo discrimina. Amelia tragó saliva. Gordon asintió lentamente. Lo entiendo. Rubén se levantó. Más les vale. Porque yo no olvido. Y quiero seguimiento, no promesas vacías.
Cuando salió del lounge, respiró hondo. No era rabia lo que sentía. Era algo más poderoso, claridad. Y esa claridad, sabía, podía ser más peligrosa que cualquier grito. La reunión en el lounge había sido contundente, pero Rubén sabía que el verdadero cambio no se mide en palabras, sino en comportamientos. Y al día siguiente lo comprobó en cuanto bajó al lobby. El ambiente ya no era el mismo. Las sonrisas parecían más cuidadosas, los gestos más atentos. Calvin, el mismo que antes lo había atendido con nervios y excusas, lo saludó ahora con voz firme. «Buenos días, señor Ellington». ¿Su hija disfrutó de la piscina? Rubén lo miró a los ojos. Calvin ya no sonaba temeroso, sino humilde, como alguien que había entendido la lección. «Sí, la pasó muy bien», respondió. En el restaurante, la anfitriona del día anterior se acercó discretamente mientras los acomodaba. «Oí lo que hizo», susurró. «Muchos de nosotros lo apreciamos». Rubén sonrió levemente. «Lo que importa es que tú ya estabas haciendo las cosas bien. Eso es lo que cuenta». No necesitaba más. Ese tipo de empleados eran la base sobre la cual quería sostener todo el proyecto. Personas que respetaban a los demás, sin importar su apariencia. Después del desayuno, caminó por los pasillos junto a Aubrey, que saltaba sobre los bordes de piedra como si fueran un escenario improvisado. Para ella, todo seguía siendo un hotel bonito, con piscina y panqueques ilimitados. Para él, era un campo de observación, un termómetro de lo que pasaba en su propia inversión cuando los dueños no estaban cerca. De pronto, Amelia salió de una sala de conferencias con un portapapeles en mano. Lo detuvo con gesto serio. «Señor Ellington, ¿tiene un momento?» Rubén hizo un gesto a su hija. «Ve a buscar tu tableta al cuarto. Te alcanzo enseguida». Cuando se quedaron a solas, Amelia habló sin rodeos. «Esta mañana convoqué a todo el personal. Reunión obligatoria. Les expliqué lo que pasó, con nombres, con detalles. No hubo forma de evadirlo». Rubén levantó una ceja. «¿Y cómo lo tomaron?» Algunos se pusieron a la defensiva, otros estaban visiblemente avergonzados. Un par intentó disimular, pero todos escucharon. Y dejé claro que no era opcional aprender de esto, sino obligatorio. Ese era el tipo de respuesta que Rubén esperaba. No una disculpa general, sino un cambio cultural. Amelia continuó. «También debo decirle algo más. Corporativo quiere que esto se convierta en un caso de estudio. Van a incluirlo en la capacitación a nivel cadena». Rubén soltó una breve risa, esta vez sincera. «Perfecto. Quizá así evitamos que otro huésped pase por lo mismo». Amelia lo miró con un dejo de alivio. Pudo haber hecho de esto un escándalo público. Incluso pudo haber pedido despidos inmediatos. Rubén negó con la cabeza. «Eso solo le habría enseñado a mi hija que el poder es para aplastar. Y yo quiero que aprenda otra cosa. Que el respeto es más fuerte que la venganza». Las palabras quedaron flotando. Amelia bajó la mirada y asintió. «Haremos las cosas mejor. Se lo prometo». «Eso espero», dijo él, antes de despedirse. Cuando Rubén volvió a reunirse con Aubrey, la niña apenas preguntó si podían ir a la tienda de recuerdos. Para ella, todo era simple. Para su padre, en cambio, era la confirmación de que las batallas más importantes no siempre se libran con armas ni gritos, sino con firmeza, paciencia y la verdad expuesta a plena luz. Esa tarde, Aubrey insistió en bajar a la tienda de recuerdos. Tenía $10 de cumpleaños guardados como si fueran un tesoro, y estaba decidida a gastarlos en algo especial. Rubén la acompañó, sin sospechar que allí ocurriría un momento clave. Mientras la niña hojeaba postales y peluches, alguien entró a la tienda. Era Mackenzie, la misma recepcionista que había intentado negarle su suite. Pero su actitud no era la misma de antes. Se la notaba más pequeña, menos segura,
como si los últimos días le hubieran quitado la arrogancia con la que solía trabajar tras el mostrador. Se acercó despacio y habló en voz baja. Señor Ellington, quería disculparme. Rubén la miró fijamente, sin responder al instante. Ella continuó. He estado pensando en cómo lo traté. Sé que asumí cosas que no debí, que lo juzgué sin derecho. Y aunque sé que no puedo borrar lo que hice, quería decirle que lo lamento de verdad. A pocos metros, Aubrey sostenía un peluche en forma de jabalí del desierto, ajena a la tensión. Rubén observó a Mackenzie con esa calma que ponía nervioso a cualquiera. Podía notar cuando alguien fingía. Y en este caso, no era un guión ensayado, la joven estaba realmente arrepentida. Gracias por decirlo, contestó él finalmente. No espero que me pidas perdón, pero lo acepto. Y quiero que recuerdes algo, yo puedo perdonar, pero no olvido. Y tú tampoco deberías olvidar esta lección. Ella asintió con los ojos húmedos. No lo haré. Se dio media vuelta y salió de la tienda con pasos lentos. En ese momento, Aubrey corrió hacia su padre con el peluche en la mano. Mira, papi. ¿Puedo comprarlo? Es un cerdito del desierto. Rubén soltó una risa breve. Es un jabalí, pero sí, puedes. Le entregó el billete de $10 y la dejó pagar por sí misma. Para él, ese gesto significaba más que un simple recuerdo, era enseñarle a su hija a valorar lo suyo, a elegir por sí misma. El resto del día lo dedicaron a disfrutar como lo que realmente habían planeado desde el inicio, un viaje de cumpleaños. Piscina, juegos, películas en la habitación y cena ligera. Y aunque por fuera parecía un día común de vacaciones, para Rubén había una diferencia enorme. Ahora sentía que estaba construyendo algo más que recuerdos. Estaba sembrando un ejemplo. Esa noche, mientras Aubrey dormía abrazada a su nuevo peluche, él repasó mentalmente todo lo ocurrido. No se trataba solo de un incidente aislado con una recepcionista. Era un reflejo de algo más profundo, como un lugar puede perder sus valores cuando nadie lo vigila. Y eso, en su hotel, no iba a permitirse jamás. La mañana de su partida llegó con un aire distinto. El lobby seguía siendo el mismo, mármol brillante, la cascada artificial y el aroma a cedro. Pero la atmósfera ya no era igual. Los empleados parecían moverse con otra energía, como si comprendieran que cada gesto, cada mirada y cada palabra pesaban mucho más de lo que habían imaginado. Calvin fue el primero en acercarse. Se plantó frente a Rubén, no con nerviosismo como antes, sino con humildad. Buenos días, señor Ellington. ¿Su hija disfrutó de la piscina ayer? Sí, mucho, respondió Rubén con calma. Ese breve intercambio no era un simple saludo. Era una señal de que había aprendido a mirar más allá de la superficie, de que ahora trataba a cada huésped con la atención que merecía. En el restaurante, la anfitriona de las trenzas se acercó mientras les entregaba la mesa. Bajó la voz, casi en secreto. Lo que hizo cambió más de lo que imagina. Muchos aquí lo agradecemos. Rubén le devolvió una sonrisa sincera. Tú ya estabas haciendo las cosas correctas. Esa es la verdadera diferencia. Después del desayuno, padre e hija caminaron por los jardines del resort. Aubrey, llena de energía, se colgaba del brazo de su padre y trataba de mantener el equilibrio sobre los bordes de piedra de las fuentes. Rubén la observaba con ternura. Para ella, todo era un juego. Para él, cada paso era un recordatorio de por qué estaba allí, para enseñarle, con hechos, que la dignidad no se negocia. De repente, Amelia apareció saliendo de un pasillo lateral. Llevaba un portapapeles, rostro serio pero sin tensión. Se detuvo frente a él. Señor Ellington, ¿puedo robarle un minuto? Rubén miró a su hija y le guiñó un ojo. Ve adelantándote a la habitación, cariño. Ya te alcanzo. Cuando estuvieron solos, Amelia habló con firmeza. Hoy tuvimos una reunión obligatoria con todo el personal. No suavicé nada.
Les expliqué exactamente lo que pasó, con nombres y detalles. No hubo espacio para excusas. Rubén la miró con interés. ¿Y cómo reaccionaron? Algunos se sintieron incómodos, otros se avergonzaron. Hubo quienes intentaron justificarse, pero nadie pudo ignorarlo. Dejé claro que no es opcional cambiar. Es un requisito para trabajar aquí. Eso era lo que Rubén esperaba escuchar, hechos, no promesas vacías. También debo decirle algo más, agregó Amelia. Corporativo quiere usar este caso en la capacitación de toda la cadena. Lo que pasó aquí será parte de la formación de cada nuevo empleado. Rubén sonrió apenas. Si eso evita que otro huésped pase por lo mismo, entonces habrá valido la pena. Amelia respiró más tranquila, como si se hubiera quitado un peso de encima. Usted pudo haber hecho de esto un escándalo. Llamar a la prensa, exigir despidos inmediatos, pero eligió otro camino. Rubén la interrumpió, con voz pausada. Si hubiera hecho eso, mi hija habría aprendido que el poder sirve para aplastar. Yo quiero que aprenda otra cosa, que el respeto se sostiene, incluso cuando no lo recibes de inmediato. Las palabras quedaron resonando. Amelia asintió con respeto. Tiene razón. Y le aseguro que haremos lo necesario. Rubén le dio la espalda y comenzó a caminar. Su hija lo esperaba con la inocencia intacta, hablando de qué souvenirs quería llevarse. Y en ese contraste, la pureza de una niña y la dureza de un sistema que necesitaba cambiar, Rubén encontró la claridad, había logrado mucho más que una victoria personal. Había encendido una chispa que transformaría al equipo entero. Esa tarde, Rubén y Aubrey bajaron de nuevo al lobby. La niña quería gastar los últimos dólares de su cumpleaños en la tienda de recuerdos, convencida de que todavía le faltaba el regalo perfecto. Lo que no imaginaban era que allí ocurriría una escena inesperada. Entre los estantes apareció otra vez Mackenzie, la recepcionista que había intentado negarles la habitación. Pero esta vez no tenía la misma seguridad fría con la que lo había mirado días atrás. Parecía distinta, hombros caídos, mirada baja, pasos lentos. Se acercó con voz suave. Señor Ellington, sé que probablemente no quiere escucharme, pero necesito decir algo. Rubén se quedó quieto, dejando que hablara. Me equivoqué, admitió ella. Juzgué mal. Lo vi entrar con su hija y pensé que no encajaba en este lugar. No tenía derecho a hacerlo, y ahora entiendo lo mal que estuve. No espero que me perdone, pero quiero que sepa que lo lamento de verdad. Era un momento delicado. Mackenzie había pasado de ser la empleada altiva a una persona arrepentida que buscaba redimirse. Rubén la observó con calma, sin mostrar enojo ni complacencia. Había aprendido, durante años en el ejército y en los negocios, a diferenciar entre excusas vacías y arrepentimiento real. Y en su rostro, en la tensión de su voz, pudo notar que esta vez hablaba en serio. Te agradezco que lo digas, contestó al fin. Te perdono, pero no lo olvidaré. Y lo más importante, tú tampoco deberías olvidarlo. Mackenzie bajó la cabeza, respiró hondo y se retiró en silencio. Había dado un paso que pocos se atreven a dar, reconocer un error sin justificaciones. En ese mismo instante, Aubrey apareció corriendo con un peluche en las manos. Mira, papá. ¿Podemos comprarlo? Era un jabalí del desierto con ojos enormes y simpáticos. Rubén sonrió. Claro, usa tu dinero. Es tu elección. La niña pagó en la caja con orgullo, como si hubiera adquirido un tesoro invaluable. Ese detalle sencillo tenía un valor mucho mayor que cualquier lujo, era independencia, era confianza. El resto del día lo pasaron juntos, disfrutando de lo que de verdad habían venido a buscar, tiempo de calidad. Jugaron en la piscina, pidieron servicio a la habitación y terminaron la noche viendo una película mientras Aubrey se quedaba dormida, abrazada a su nuevo peluche. Pero Rubén, aún en medio de esos momentos familiares, mantenía la mente alerta. Sabía que lo ocurrido en esos días no era casualidad.
Era el reflejo de un sistema que había permitido que los prejuicios se infiltraran en la cultura del resort. Y si algo tenía claro, era que él no iba a dejar pasar esa oportunidad de corregirlo desde la raíz. La mañana de la partida llegó más rápido de lo esperado. El sol apenas iluminaba las montañas cuando Rubén y Aubrey bajaron con sus maletas. La niña abrazaba con fuerza a su nuevo peluche, orgullosa de haberlo comprado con su propio dinero. Para ella, ese muñeco representaba su viaje, para su padre, representaba algo más, independencia y dignidad. El auto ya estaba listo en la entrada. Rubén colocó las maletas en el maletero mientras Aubrey saltaba de un pie al otro, ansiosa por el camino de regreso. Y justo en ese momento apareció Calvin, el mismo recepcionista que días atrás había estado nervioso y dubitativo. Pero ahora su postura era distinta. Llevaba en las manos 2 botellas de agua fría y una bolsa de papel. Se acercó con respeto y se la entregó a Rubén. Solo un pequeño detalle para el camino. Muffins de la cocina, sin costo. Para usted y su hija. Rubén tomó la bolsa. Gracias, respondió, mirándolo directo a los ojos. Calvin sostuvo la mirada. Ya no era el empleado que trataba de ocultar los errores del personal, sino alguien que había comprendido la magnitud de lo ocurrido. No olvidaremos la lección, señor Ellington. Se lo prometo. Esa frase pesó más que cualquier disculpa. Porque el cambio real no está en las palabras bonitas, sino en la determinación de no repetir lo mismo. Rubén subió al coche, abrochó el cinturón de Aubrey y le dio un beso en la frente. Cuando encendió el motor, la niña lo miró con ojos brillantes y dijo lo que llevaba días pensando. Papá, eres como un superhéroe secreto. Él sonrió mientras sacaba el auto de la entrada. No, cariño. Soy solo tu papá. Porque entendía algo fundamental, el verdadero poder no está en imponer miedo, sino en caminar con la frente en alto y las manos limpias. Mientras se alejaban por la carretera, Aubrey mordisqueaba el muffin y reía con la naturalidad de una niña feliz. Rubén, en silencio, reflexionaba sobre todo lo vivido. Había comprobado que un hotel puede tener los mejores muebles, la mejor vista y la mejor piscina, pero si no tiene respeto, no tiene nada. Y esa sería la lección que se llevarían todos los que habían presenciado lo ocurrido, que la apariencia engaña, pero la dignidad jamás. El viaje de regreso a casa comenzó con un silencio reflexivo en el auto. Aubrey iba en el asiento trasero, entretenida con su peluche nuevo y una bolsa de muffins, mientras Rubén mantenía la vista fija en la carretera. El desierto se extendía infinito frente a ellos, pero en su mente seguía repasando cada detalle de lo ocurrido en el resort. No pensaba en la incomodidad inicial ni en la frustración de las primeras horas. Pensaba en la transformación que había presenciado. En cómo un grupo de empleados había pasado de ignorar a un cliente a reconocer, con humildad, la importancia de tratar a todos con respeto. Recordó la conversación con Amelia, la asistente del gerente general, y su decisión de usar lo ocurrido como un caso de estudio para toda la cadena. Eso, en el fondo, era lo que más le importaba, que el incidente no quedara como un rumor más, sino como una lección que trascendiera las paredes del Sierra Marray. Aubrey interrumpió sus pensamientos con una pregunta inocente. Papá, ¿por qué algunas personas creen que otras no merecen estar en ciertos lugares? Rubén pensó antes de contestar. Porque se dejan llevar por lo que ven, en lugar de detenerse a conocer lo que realmente importa. Y cuando haces eso, terminas cometiendo errores que lastiman a los demás. La niña acarició el peluche y murmuró. Entonces es mejor ser como la señorita de las trenzas, ¿no? Ella siempre fue amable. Rubén sonrió. Exactamente. Ella entendió desde el principio lo que otros tardaron días en aprender. A medida que avanzaban por la autopista, Rubén sintió una paz distinta. No era solo satisfacción por haber ganado una situación incómoda. Era la tranquilidad de haber convertido un problema personal en una lección colectiva. Había expuesto un patrón y forzado un cambio que beneficiaría no solo a él, sino a cualquier huésped que llegara en el futuro.
Miró por el espejo retrovisor a su hija, que ya cabeceaba con sueño. Y pensó en lo que de verdad le había dejado aquel viaje. No un conflicto con empleados ni un choque con la administración, sino la oportunidad de enseñarle a su hija que la dignidad no depende de cómo te vean, sino de cómo actúas cuando te ponen a prueba. Ese, sabía él, era un legado más valioso que cualquier fortuna o propiedad. El trayecto de regreso fue largo, pero no pesado. Para Aubrey, eran horas de canciones infantiles, dibujos en su tableta y el recuerdo fresco de la piscina. Para Rubén, era un espacio para analizar lo ocurrido como si estuviera revisando un informe de misión, hechos, causas y consecuencias. Lo más claro de todo era que el problema nunca había sido la falta de habitaciones, ni un error del sistema. Había sido un prejuicio humano. Y ese tipo de prejuicio, si no se confronta de inmediato, termina contaminando todo un entorno. Mientras conducía, recordó las palabras de Gordon, el director regional, prometiendo cambios. Rubén sabía que no podía confiar ciegamente en un discurso corporativo, pero sí podía usar su influencia como propietario silencioso para exigir resultados. Y lo haría. No porque buscara reconocimiento, sino porque entendía que la verdadera fuerza de un líder se mide cuando nadie cree que está mirando. Aubrey, medio dormida en el asiento trasero, lo sorprendió con otra de sus preguntas simples pero profundas. «Papá, ¿por qué no gritaste cuando no nos querían dar la habitación?» Rubén soltó una ligera risa. «Porque los gritos asustan, pero no cambian corazones. Prefiero que las personas vean sus errores en silencio y se den cuenta por sí mismas. Eso dura más que un regaño». La niña asintió y volvió a recostarse en su peluche, satisfecha con la respuesta. Esa era exactamente la enseñanza que él quería dejarle, que la verdadera autoridad no necesita levantar la voz, solo mantenerse firme. En su mente, Rubén repasaba las escenas. La indiferencia inicial, el trato preferencial a otros huéspedes, la incomodidad en el restaurante, la vergüenza de Mackenzie al disculparse, y el detalle de Calvin al entregar las botellas de agua y los muffins. Cada pieza encajaba en un rompecabezas más grande, el reflejo de cómo una cultura laboral puede moldearse para bien o para mal según lo que se tolere en silencio. Con cada kilómetro recorrido, se convencía más de algo. Ese viaje no había sido un simple cumpleaños para su hija, sino un punto de inflexión. Él había viajado para descansar, pero terminó revelando una falla que, de no haberse enfrentado, habría seguido afectando a decenas de personas. Y aunque no lo buscó, Rubén entendió que a veces la vida te coloca en un escenario incómodo no para incomodarte, sino para darte la oportunidad de marcar la diferencia. El viaje continuaba. El desierto ya quedaba atrás y la carretera se abría hacia un horizonte más verde. Aubrey dormía profundamente en el asiento trasero, abrazada a su peluche como si fuera un guardián nocturno. Rubén, en cambio, seguía repasando en silencio lo aprendido. No pensaba en Mackenzie como la recepcionista que lo había rechazado, sino como un recordatorio de que los prejuicios cotidianos tienen rostro y consecuencias reales. Pensaba en Calvin, que había pasado de la inseguridad inicial a un gesto humilde con 2 botellas de agua. Y pensaba, sobre todo, en la anfitriona de las trenzas, quien desde el primer día lo trató con dignidad, sin saber quién era. Cada uno de ellos representaba un papel distinto en la lección, la indiferencia, el arrepentimiento, la transformación y la coherencia. Y eso era precisamente lo que quería que su hija entendiera, que la vida siempre te muestra ejemplos de qué hacer y de qué no hacer. El celular de Rubén vibró. Era un mensaje de Lisa, su asistente. El corporativo me confirmó que lo ocurrido en Sierra Marray se documentará como caso de estudio. Será parte de la capacitación oficial en todos los hoteles de la cadena. Rubén soltó un suspiro breve. No era satisfacción personal, era alivio. Había logrado que un problema puntual se convirtiera en una herramienta para mejorar un sistema completo. Eso significaba que su incomodidad y la de otros huéspedes no sería en vano. Mientras conducía, reflexionó, la verdadera riqueza no está en los bienes que posees, sino en las huellas que dejas en otros. Y este viaje,
que empezó como un cumpleaños para su hija, había terminado como un recordatorio de cuál era su verdadero rol, no solo ser dueño de un hotel, sino custodio de los valores que sostenían ese lugar. Miró a Aubrey por el espejo retrovisor. Ella respiraba tranquila, segura, sin imaginar que su padre acababa de dar una lección silenciosa a todo un equipo de adultos. Esa era la victoria que realmente importaba. Porque al final, pensó Rubén, los edificios pueden renovarse, los muebles pueden cambiarse, pero la cultura de respeto es lo único que garantiza que un lugar tenga verdadero valor. Y esa sería, sin duda, la enseñanza que se llevaría de aquel viaje, que a veces no es necesario levantar la voz para transformar una institución. Basta con mantenerse firme y dejar que los hechos hablen por sí solos. El regreso a casa fue tranquilo. Aubrey despertó justo cuando cruzaban la frontera hacia California, con los rayos del sol entrando por la ventana. Se estiró y abrazó de nuevo a su jabalí de peluche. Para ella, aquel viaje había sido perfecto: piscina, panqueques, juegos y tiempo con su padre. Lo demás apenas lo recordaría. Pero para Rubén, la verdadera historia estaba en lo que había ocurrido tras bastidores. No se trataba de un check-in complicado, ni de una discusión con personal de hotel. Se trataba de un principio: el respeto no es un lujo opcional, es la base de cualquier lugar digno. En los días siguientes, ya desde su oficina, recibió reportes de que las medidas prometidas se estaban cumpliendo. Amelia había liderado capacitaciones internas. Gordon había documentado el caso como ejemplo para toda la cadena, y lo más importante, los huéspedes que antes habían sido ignorados recibieron disculpas personales. Rubén no buscaba aplausos. Para él, la satisfacción estaba en otra parte, en haber defendido la idea de que su hija creciera viendo a su padre actuar con dignidad y firmeza, no con ira ni venganza. Esa era la verdadera herencia que quería dejarle. Una tarde, mientras jugaban en casa, Aubrey lo miró con seriedad infantil y dijo: «Papá, yo sé que no eres un superhéroe, pero lo que hiciste fue como salvar a mucha gente sin que se dieran cuenta». Él sonrió. «Cariño, a veces lo más grande que uno puede hacer es simplemente no dejar pasar lo que está mal». Y ahí quedó todo dicho. El viaje, que empezó como un cumpleaños, terminó como una lección que impactó mucho más allá de un resort en Arizona. ¿Qué aprendiste hoy sobre el respeto y las apariencias? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos también desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta leerte y conocerte. Si esta historia te hizo pensar o te emocionó, comparte el vídeo para que más personas la vean y quizá alguien, en el momento correcto, reciba esta lección. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí seguimos trayendo relatos que no solo entretienen, sino que también dejan huellas y enseñanzas que te acompañan más allá de la pantalla.